Suspende la SEP evaluación a maestros. A pesar de ello, marcharán hoy a Gobernación. Cierre de campañas para gubernaturas en varios puntos del país. Marcha por la paz a favor de policías federales. Hallan fosa clandestina en Acazacatla, municipio de Chilapa, Guerrero. Con fuertes vientos en el Pacífico, huracán Andrés sube a categoría 4. El venezolano Diosdado Cabello demandará a medios que lo acusaron de narcotráfico. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café. Hoy es 1 de junio, estamos a 6 días de las elecciones. Raimundo Rivapalacio. Estamos a nada de las elecciones, por eso ayer hubo cierres de campaña en todos lados. No quiere decir que terminen las campañas hasta el día miércoles, ¿verdad, Paco? Por ley se acaban las campañas, pero bueno, aprovecharon el domingo para hacer cierres en todo el país. Las campañas más grandes en términos de puestos de elección popular, Paco, ¿no? Así es, más que 2012, 2159. 2159 puestos de elección popular en juego este próximo domingo. Esto, Paco, en número de personas, ¿va a ser la votación potencialmente más grande en la historia? ¿El número de personas? No por la participación. Pero digamos, en términos de padrón electoral. Ah, sí, claro. Sí. En términos de padrón son 82 millones. Si votara el 50%, que no creo que lleguemos a eso, serían 41 millones. Pero son 82 millones de potenciales registrados en el padrón electoral. Sí. Normalmente la abstención en estas elecciones intermedias. En las últimas dos ha 55. sido, votó el 41 y el 45, es decir, fue de 69%. Es un poco para que no nos asustemos, ¿verdad?, con las cifras de abstencionismo la próxima semana, pero al contrario, si sube de esto, veremos que la efervescencia que hemos vivido en todos estos menos de 90 días de campaña, bueno, pues tiene su impacto y su resultado en las urnas. Sería un mensaje, si sube, sería un mensaje de que pues las campañas sucias... Depende de cómo queden los resultados. Bueno, en lo local hay que decir que la participación debería ser más como de 60. Las de gobernador son de 60, por eso es posible que suba la participación, porque una tercera parte del país va a estar en una pista de 60 de participación, mientras dos terceras partes están en 40. ¿no? Son los datos finos para ver muy bien exactamente los números, ¿no? Porque solamente así se puede evaluar qué tipo de elecciones, qué tipo de participación hubo, cómo estuvo el ánimo. Varios líderes políticos ayer hicieron un llamado a la gente a votar. Dice, hay que ir a votar, y yo también creo que la gente tiene que ir a votar. De hecho, debe de ir a votar. Una de las condiciones para alta participación en el mundo son elecciones competidas. Y si pues hemos dicho en varias ocasiones que los datos sugieren que de 9 elecciones de gobernador, 7 están muy competidas, esperarías altos niveles de participación, no obstante las campañas negativas. Muy bien, y también ayer hubo una marcha por la paz en la Ciudad de México. Fue para condenar los crímenes, las muertes por el parte del crimen organizado en contra de los militares y la Policía Federal. Esa es la buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Fueron 500 personas. Sí. 500 personas es una vergüenza ciudadana de decir, cada vez que hay otro tipo de crímenes, inclusive cuando mueren personas que son miembros de la delincuencia organizada, hay más gente en las calles que ahora que son las fuerzas de seguridad por las cuales se hizo esta marcha. Yo nada más dejo una pregunta sobre la mesa. Si no hubiera soldados, si no hubiera marinos, si no hubiera Policía Federal, ¿dónde estaríamos? En las calles, ¿dónde estaríamos en muchas partes de este país? Yo creo que es algo que hay personas que tienen que reflexionar, que todos estamos absolutamente, o bueno, una buena parte, mucha parte no está de acuerdo en que la ley se tiene que aplicar para todos y que los abusos se tienen que castigar vengan de donde vengan.
se hace en todo el mundo, hay abusos de individuos en todo el mundo, tenemos My Lai en los 60, tenemos Abu Ghraib recientemente, tenemos Ferguson, tenemos Baltimore, sí, y los abusos se pagan. Aquí también hay abusos y aquí también hay procesos, pero no son los individuos, estamos hablando de las instituciones. Mira, más adelante vamos a tener a Isabel Miranda de Wallace, que encabezó esta marcha. Sí le quiero preguntar el número de muertos, ya a ver los detalles, y sobre todo, ¿por qué esa falta de apoyo a las Fuerzas Armadas? ¿Tú crees que tiene que ver, o sea, tú comentas que tiene que ver con... es la parcialidad, el sesgo y las agendas políticas de quienes organizan este tipo de marchas, ¿verdad? Entonces... Vamos a ver. Ya lo veo, eso es lo que yo creo, lo tiro sobre la mesa sin ningún pudor ni recato. Nos vamos directamente al PAI informativo que nos proporciona la agencia Intélite. 31% de los impactos, algo que sucedió el viernes ya tarde en 47 palabras, un comunicado de la Secretaría de Educación Pública donde dice, en esas 47 palabras, de las cuales como 14 quiere decir la coordinación de la dirección de evaluación docente informa lo siguiente, y lo que informa es que se suspende en términos, se suspende indefinidamente la evaluación magisterial. ¿Qué es lo que esto significa? Significó que en 33 palabras, que es donde se suspende la evaluación magisterial, acabó con la reforma educativa. Sí. Eso es lo que hizo la Secretaría de Educación Pública, que vergonzosamente ese comunicado lo desaparecieron. Y no ha salido. Lo desaparecieron el domingo de su página de internet. Porque de hecho estuvo desde el viernes, fue primera plana de varios diarios, sábado y domingo. Porque generó una serie de reacciones. Vamos a verlo esto en un momento más, porque esto es fundamental. Esta es una extorsión que hizo la disidencia magisterial, a lo cual el gobierno federal cayó en la extorsión. Y ellos no solamente siguieron amenazando, no va a haber clases hoy en varias partes del país y van a tratar de sabotear las elecciones. Exigió el 1 de mayo en la Secretaría de Gobernación que entre otras cosas, que se suspendiera la evaluación magisterial y que ya de plano se derogara la reforma educativa. Bueno, pues el viernes pasado la Secretaría de Educación Pública les da la parte toral de la educación. Lo vamos a ver con mayor detalle. 26% de los impactos, el cierre de campaña del PRD en el Zócalo. Es interesante, ayer cerraron campaña en el Zócalo el PRD y Andrés Manuel López Obrador y Morena. Lo interesante es el número de personas, dicen acarreados, movilización. Sí, es un asunto de estructuras que Andrés Manuel López Obrador no llenó la plaza. Esto es muy importante señalarlo por el hecho de que la movilización y la estructura va a ser muy importante el próximo domingo en las elecciones en la Ciudad de México, en todo el país. En particular Cuauhtémoc y Iztapalapa para esta contienda. Para las dos contiendas a las cuales le está apostando. ¿Cuánto va a pesar la preferencia del voto libre, autónomo, y cuánto van a pesar las estructuras? Ahí está la clave, es estructuras contra qué tanto logran llevar de manera espontánea a los votantes. Ahora, sí, a nivel Ciudad de México, yo creo que no hay, prácticamente la mayor parte de las series tienen a Morena alrededor de 20 puntos. Entonces, sí, digamos, hay un diario que la tiene empatada en 24, PRD Morena. Realmente no hay otra serie que tenga... De cualquier manera, 20 puntos para un partido que no existe, habla de mucha fuerza de líder. Del líder. Habla de mucha fuerza Andrés Manuel López Obrador. Sí, que eso es lo que tiene que ver con toda esta campaña de spots donde él es el que aparece. Pues él tiene que terminar de convencer a la gente de que Morena es igual a Andrés Manuel López Obrador y a través de los spots está dando instrucciones de cómo votar. Por eso dice allá abajo, en la letra chiquita, ahí búsquenos. Es la instrucción. Es muy inteligente, Instrucción para insinuando votar. Que hubo un chanchullo ahí, porque está en letras chiquititas y como siempre nos pusieron hasta abajo. Nos pusieron. El mismo puntaje de todos los partidos está hasta abajo, porque todos los partidos, el orden de la boleta es en función de quién tiene más antigüedad, y claro, los partidos no van a estar abajo, ¿verdad? Como registro. Ahora, interesante porque él también es de los que están diciendo salgan a votar.
lo que tú acabas de decir. Si va a ser el voto libre, va a ser voto libre versus voto de estructuras, el voto de la movilización. Pero es interesante que el que sería digamos, el antisistémico. Y el movimiento más radical, ¿no?, esté llamando al voto. Sí. Lo cual creo que es, en fin, seguimos procesando nuestras demandas sociales a través de elecciones, que es la mejor excusa para salir a votar. 15% de los impactos. La Comisión Federal de Electricidad ya anunció que en junio van a bajar aún más las tarifas en la industria, van a bajar de 25 a 35%, anticipó el director de la Comisión Federal de Electricidad, en los comercios de 11 a 22% y en los hogares de hasta 10.8% de reducción en tu factura de energía eléctrica. Todo esto pues sí tiene que ver con la reforma energética. Dijeron, tiene que ver con las elecciones. Es en junio. No, pero no importa. O sea, el que estén anunciando esto ahorita, pues también es por esas razones la gente sale a votar. Si ves más baja si estás pagando menos por electricidad. Pero todavía no va a llegar la factura. O sea, de cualquier manera se ha venido reduciéndose la factura eléctrica. Entonces, bueno, pues habrá entidades de este país donde estén muy contentos y bueno, pues está muy bien. Si por la motivación, que es la motivación política en todo el mundo, se hacen este tipo de acciones, pues perfecto, que cada quien evalúe a los gobiernos de acuerdo a cómo les va en la feria. Sí. Digo, hablando técnicamente, ¿verdad? 13% de los impactos con un marcador global 5-3. Santos de la comarca lagunera se coronan campeón de fútbol mexicano sobre Querétaro. Sí. 6% de los impactos, bueno, hablábamos del 31% de la suspensión de evaluación magisterial, pues el 6% tiene que ver con lo mismo, porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la disidencia magisterial, pues es exactamente lo mismo, que haga lo que quiera la Secretaría de Educación Pública, porque ellos no mandan la Secretaría de Gobernación y su negociación es con la Secretaría de Gobernación y ellos ya dicen, vamos a la mega marcha y vamos al boicot electoral. Esta mañana ya la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal pues empezó un operativo precisamente frente a lo que se espera. Vengan las marchas y vengan todas las movilizaciones en la Ciudad de México y en 22 entidades, de acuerdo con lo que anunció la CENTE la semana pasada, para hoy hay paro en las escuelas, en varias escuelas, 1.4 millones de jóvenes, de niños, no van a clases en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y otras entidades, y anticipan su boicot electoral. O sea, iba a empezar el día 7, pues ya va a empezar también hoy. Así que bienvenido, muchas gracias, Secretaría de Educación Pública. Les falta todavía que el presidente de la República promulgue la derogación de la reforma educativa. Eso es lo que quieren. Y la realidad es que la reforma educativa recibió un tiro en el corazón el viernes pasado. 5% de los impactos. Esta encuesta del Centro de Estudios Sociales y Políticos del Sector Privado dice que se mantiene la sensación de inseguridad en México. 7 de cada 10 mexicanos en esta encuesta temen por su seguridad. Que eso simplemente valida lo que INEGI ha estado publicando. Sí. No, el dato no es distinto. No es nuevo, no. 2 de cada 10 no se sienten seguros en sus colonias. 2 de cada 10. Que es el más delicado. Es un dato impresionante, ¿ah? Porque eso significa porque si es una cosa global, que no se sienten seguros en su país, es algo, pues es una influencia de los medios de comunicación. Pero ya en tu colonia quiere decir, o a ti te ha afectado la inseguridad, o a alguien que conoces le ha afectado. 86% dicen que se tiene que mejorar la estrategia de seguridad. 4% de los impactos, una vez más, los órganos electorales vuelven a hacer noticia y el Instituto Nacional Electoral sigue dando pasos para atrás en sus sanciones y ayer pues redujo de 3 días a 1 día sin spot al Partido Verde Ecologista. Por todo esto que empezó como una multimillonaria multa, siguió con una amenaza de que les iban a quitar el registro y luego, pues, al estar viendo ya las partes legales, pues te deben que echar para atrás. En Guadalajara, el órgano electoral en Jalisco, pues, le tuvo que dar el registro a Lagrimita. El payaso. A Lagrimita, porque pues le habían quitado el registro de una manera
irregular. Y el tiene órgano 3 electoral. días para hacer campaña. Yo no entiendo cómo el tribunal no, al ver este tipo de situaciones, ¿por qué no de un día para otro haces como decisiones de emergencia? Cuestiona mucho a la autoridad y al proceso. Aline. Es lo que por eso. Porque esta es una falta irreparable. Sí. No. Pues Ya ¿cómo no lo hay metes manera. o sea que van a tener que volver a imprimir las boletas para que pueda él aparecer en la boleta. Es lo que tengo entendido. Sí. Sí, ok. no, sí, parece que sí. Bueno, van a eso es gastar todavía más grave aún. O sea, no nada más hay un daño irreparable en términos de derechos políticos, sino además hay un daño irreparable en términos de gasto de los contribuyentes. Sí. Por decisiones fallidas de los órganos electorales. Están saliendo muy mal parados en esta temporada. Sobre todo electoral. muchas diferencias de criterio entre el INE y el tribunal, lo cual te lleva a una controversia pública, necesariamente, porque habla de que no tienes el mismo criterio. Sí. Y luego, en estas elecciones donde se va a aplicar una nueva ley. Hay una nueva ley electoral que está siendo muy difícil de procesar. Pues hay que empezarnos muy difícil de aplicar. persinar porque muchas de estas elecciones van a acabar en el tribunal. Me lleva a las Bueno, portadas. 7 de cada, Pues sí, 7 de las de los gubernaturas se van a ir a una mesa de negociación. Fíjate lo que trae en la portada el periódico Excelsior esta mañana. El Tribunal Electoral, todos los partidos violaron la ley, impugnaciones aumentan 820%. Entonces dices, tú has recibido el tribunal más de 14,000 asuntos, 8 veces más que los atendidos hace 6 años. Entonces, por eso entiendes un poquito el tema de lagrimitas, pero de este candidato payaso, pero tienes que, mira, o sea, este tipo de casos a tienes que... propósito de eso, estoy leyendo también de esta nota de Excelsior, el 95% de los casos recibidos se refieren a la violación de derechos políticos electorales. Sí, entonces... El caso de Lagrimita es una violación al derecho político electoral de un ciudadano. También el Excelsior trae de nuevo la contienda en el estado de Sonora, sigue haciendo notas principales en muchos periódicos. Ahora acusan a Javier Gándara de apropiarse de una presa. Y eso es el tema de las presas. Hoy de verdad, deberían salir a comprar unos cuantos periódicos porque están llenos de desplegados donde se sigue tirando pastelazos todo el mundo. Entonces quiere ver cómo está cerrada y difícil y terrible la contienda electoral para varias gubernaturas. Lea hoy los desplegados en los periódicos de la Ciudad de México. ¿Por qué en la Ciudad de México? Si aquí no votan, porque en la Ciudad de México está la opinión política. Entonces lo que se trata... No necesariamente los electorados. Hay 2 audiencias, las estatales, locales, municipales, distritales, que son donde vota la gente, que tiene sus propias dinámicas de campaña, y hay otras que es en la Ciudad de México, donde se gobierna, se busca incidir en la opinión política. Hay 2 opiniones, la pública y la política. La opinión política, que es la que está en los medios de comunicación, para tratar de maximizar y de potenciar sus demandas y ver si en el último tramo de la campaña de esta semana logran de alguna manera mover algo los porcentajes. ¿Es posible hacerlo? Yo creo que es marginal. Sí. Pero sin duda, pues la lógica aquí es en una elección cerrada. Claro, si hay empates técnicos, lo marginal puede ser Por ejemplo, en el caso de Lagrimita, este candidato, ¿a quién le quita votos? Porque seguramente le va a quitar votos a alguien. Difícilmente, yo creo. De hecho, va a ser difícil que la gente, es un escándalo, pero no sé cuántos electores se van a enterar. Es un escándalo de opinión política. Exacto, no de opinión que ya pública. está en la contienda. Sí tenemos el caso de las instrucciones que tiene que dar el líder de Morena, porque todavía el electorado está confundido a qué partido pertenece. Sí. Y parte de esas instrucciones es AMLO es Morena, además de vota abajo a la derecha en el partido moradito. En las palabritas chiquitas. Y bueno, ¿cuánto tiempo lleva fuera del PRD? Y todavía hay electores que creen que sigue siendo parte del PRD. Esa es una, y en la reflexión que hacías, Ray, es interesante que el PAI ponga atención sobre el cierre de campaña en el Zócalo, cuando ni siquiera hay gobernatura. Cuando hubo cierres de campaña en Querétaro, hubo cierre de campaña en Nuevo León, por hablar de algunas de las emblemáticas. De las contiendas cerradas. Así es que sí lo cubren medios electrónicos, pero no está en la prensa, porque son elecciones que pueden cambiar la lógica electoral de este país, sobre todo Nuevo León. La lógica de partidos y la de, cómo
lo que sucede en Nuevo León va a cambiar nuestra dinámica de selección de candidatos. Ya que hablas de Nuevo León, es interesante en ese sentido la encuesta que trae hoy el Universal sobre Así Nuevo es, León. porque consigna empate como encabezado, pero en realidad son casi 3 puntos de diferencia. ¿De diferencia de quién? Entre el candidato independiente, Jaime Rodríguez el Bronco, arriba de Ivonne Álvarez. También hay que recordar que probablemente la serie del Universal es la que traía con mayor sobreestimación a Ivonne Álvarez desde el principio. Cuando ya todas las series teníamos, porque incluyó la parametría 40 puntos, ellos tenían 48. Luego la bajaron en su segunda medición a 40. ¿Esa sobreestimación tiene que ver con la periodicidad de la encuesta? Esa no necesariamente. ¿O sobre el sesgo? No, yo creo que es más bien un sesgo que tenían en medición. Si es un tema de registro, otra vez, ¿no? A lo mejor ellos estaban bien y el resto estábamos subestimando. No lo podemos saber porque es un contrafactual. No tenemos una elección enfrente para saber quién está bien. Lo que es cierto es que todas las series traían ya a Ivonne Álvarez en un consenso poco frecuente de 40 puntos y el Universal la tenía en 48. Luego, en su medición pasada, que está en la narración de la nota de hoy, la pone en 40 y ahora la pone en 36.9, si no me equivoco. Oye, Paco, hay otro periódico que ha sacado en 2 ocasiones la encuesta arriba el Bronco, pero en su ficha metodológica aparece que el 53% de las personas no rechazaron por completo el cuestionario, es decir, no quisieron contestar. No quisieron ni siquiera que les dijeran buenos días, simplemente dijeron no quiero contestar nada. Ese es un dato muy alto. Sí, a ver, hay un problema ahí del término. Tasa de rechazo no es exactamente que te cierre la puerta. Es que dijeron no recibieron el cuestionario. A ver, la tasa de rechazo, el término como tal, implica que yo fui, toqué y no me abrieron, que yo fui, toqué y era un comercio, que yo fui, toqué y no estaban. El término. Hay que explicar el término. Cómo se escogen los lugares a donde sí, digamos, cuando en general en muestreo tú llegas a la ubicación de la casilla y puede ser varias formas de recorrido alrededor de la casilla. Mediante un trabajo de actuario, ¿no? Se da una instrucción porque tu alcance una vez que estás ahí y asumiendo que vas a levantar 10 cuestionarios, puedes hacer como una cuadrícula de la sección electoral y escoger una manzana o un domicilio en cada manzana en forma aleatoria. Puedes hacer un espiral inverso, ¿no? Es decir, vas abriendo tu círculo y vas caminando en función de la sección electoral y escoges en cada manzana un salto aleatorio de 5 hogares, 3 hogares, 7 hogares. En principio, en el momento que llegas al hogar deberás de preguntar, no deberás de preguntar a quien te abre, porque eso también te podrá dar un sesgo. Deberás de preguntar por quién tuvo su último cumpleaños, de quién es el siguiente cumpleaños, de cualquier otro mecanismo, dato que tampoco te implique algún sesgo, o quién es la persona cuyo nombre empieza con A, ¿no? O el más cercano al abecedario. Todo eso lo hace aleatorio. Ahora, si tocas y no abren, eso se considera rechazo. Y no cambias. Sustituyes y ahí puede que o te vayas al domicilio de al lado o nuevamente regresa a tu salto sistemático y al quinto hogar escojas. Regularmente, por una cuestión práctica y porque no debería de meter mayor sesgo, te vas al hogar de al lado. O sea, tú tocaste y no sabes si eso es una oficina, pero que parece casa. ¿Tendrías observaciones en la ficha metodológica del Universal? No particularmente. Está hecha cara a cara, en vivienda. Yo creo que lo que ya tendríamos que empezar a reportar es si estamos midiendo con boleta o estamos midiendo con pregunta directa. Porque si estamos teniendo 2 datos de pronto muy distintos. Eso les pasó ahí en Querétaro. Eso, eso pasa en Querétaro, no sucede, digo, no somos los únicos que si lo mides en pregunta directa tienes un dato y si lo mides en boleta tienes otro. Digo, diferencia de 2 puntos, 3 puntos, pero se te cruzan, que es el problema. ¿Pero cuál es la diferencia de la pregunta entonces? Pregunta sobre la persona. Pregunta sobre el partido. En una te pregunto, ¿no? Sí. ¿Usted quién quisiera que fuera su gobernador, ¿no? Para propósitos y para Raimundo ejemplo. Riva Palacio. No. El candidato del PAN, Javier Gándara, que en tu caso aplica bien, o la candidata de la coalición, Claudia
Pavlovich. Entonces, pues ya, o sea, no te pregunto por ellos dos, te pregunto por todos los candidatos, Sí. ¿no? De la siguiente lista, quién quisiera que fuera su gobernador o si hoy fuera elección, por quién votaría, directo. Sí. Y luego te doy, o previo, te doy una boleta y te doy una boleta con los 10 partidos en contienda. Sí. El nombre de alguno de ellos, los que van en alianza, aparecerá más de una vez. El de algunos candidatos como los del PAN aparecerán solos y tú lo tachas. ¿Y si hay una diferencia? Y si hay una diferencia. Qué interesante. De hecho, digamos, en el diagnóstico de 2012, parte de lo que nos llevó a la sobreestimación generalizada de el actual presidente es que casi todos reportamos boleta, que es lo más ortodoxo, en principio lo más correcto, porque en el momento que yo te doy esa boleta, en principio te estoy guardando la secrecía de tu voto. Yo no voy a enterar, tú la vas a tachar y la vas a meter en una urna simulada. Y entonces yo después voy a contar ese voto y voy a poner tu cuestionario junto con esa boleta. Daría la impresión que ese es el más certero, el más, ¿no? exacto. Bueno, pues lo que está pasando ahí es que mucha gente vota en ese momento por el logo. Y habría alguna diferencia entre el voto por una marca partido, por utilizar términos mercadológicos, pero en realidad estás votando por un partido y por el candidato. De hecho, un buen ejemplo del error que, digamos, que nadie observa, nadie recuerda, pero que en realidad fue mucho más grave que lo que pasó en 2012, pero ya esos nadie los toma en cuenta porque esa no se politizó, es que en 2006 muchas series tenían arriba a López Obrador y terminó ganando el expresidente Calderón, pero parte del problema de medición era cómo se estaba midiendo al PRI, es decir, esos votos a dónde se iban. Y buena parte de los votos del PRI se fueron con Calderón en voto estratégico. Sí. Pero el problema ahí era que tú tenías a un PRI en 28 puntos y a un Roberto Madrazo en 24. Imagínense la diferencia de lo que es votar por un partido y votar por un candidato. Es decir, ese es el mejor ejemplo. 4 puntos de diferencia en la presidencial de 2006. Calcúlale 500,000 de personas por punto. Sí, imagínate la diferencia. Entonces, si yo te lo pregunto, ¿no? Saco a Roberto, asumiendo que hubiera sido una preferencia, si yo te lo pregunto, tú hubieras respondido Roberto Madrazo en 24 puntos, o eso fue lo que hubiera pasado, y si te hubiera dado a tachar, hubieras tachado el PRI, 28%, y ahí ya tienes 4 puntos de diferencia. Entonces, bueno, es como o lo que está pasando en Guerrero. Sí. Probablemente la candidata del PRD, si fuera sola, Beatriz Mojica, obtendría más que con el PRD. Te corto ahí porque sí vamos a continuar hablando sobre esto y mucho más aquí en el primer café. No se vaya. Día de la Marina. 60,000 elementos integran la Secretaría de Marina. 2 fuerzas navales, una en el Pacífico y otra en el Golfo de México, garantizan la soberanía nacional. El dato útil para comentar en el café.